Estimados estudiantes, un cordial saludo. Les doy la bienvenida a nuestro curso de Química General. En esta primera sesión tocaremos el tema sobre materia, sistema internacional de unidades y el átomo. Bien, iniciamos el desarrollo de nuestro tema con esta introducción. La química es una de las ciencias que se ocupa del estudio de los materiales que constituyen el universo y de los cambios que los mismos experimentan. Estudia la estructura, propiedades y transformaciones de la materia y las leyes que rigen estas transformaciones a partir de su composición atómica. En esta sesión, por lo tanto, veremos sobre la materia, el sistema de unidades de medición y la estructura atómica de los diferentes materiales. Para ir, como vamos a indicar, ingresando al desarrollo de nuestro tema, hacemos esta interrogante, ¿no? En el cual, poco a poco, con el desarrollo del contenido que vamos a desarrollar, pues podremos luego responder, ¿no? ¿Por qué es importante conocer las características de la materia? Entonces, vamos a ver entonces el desarrollo del contenido para poder más adelante tal vez ya tener una idea de qué respuesta podamos darle a esta interrogante. También tenemos como saberes previos a estas otras inquietudes, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre masa y peso? De acuerdo al tema que estamos trabajando. ¿Por qué es importante el sistema internacional de unidades? ¿Qué estructura presenta un átomo? Entonces, estos saberes previos debemos ir conociendo también un poco para poder, ¿no?, comprender lo que vamos a desarrollar en esta oportunidad. Como logro de sesión tenemos lo siguiente, ¿no? Al finalizar la sesión, el estudiante reconoce, identifica y resuelve ejercicios sobre la materia, el sistema internacional de unidades y el átomo, haciendo uso de las características y propiedades de la materia, unidades de medición y sus equivalencias, así como la representación atómica, considerando la notación científica y manejo de las cifras significativas, siguiendo un procedimiento lógico, coherente, fundamentando e interpretando los resultados obtenidos. ¿Qué contenido tenemos para el desarrollo de nuestro tema? Pues tenemos la materia, propiedades, clasificación, cambios de estado, lo que es el sistema internacional de unidades y sus equivalencias, factores de conversión, el átomo, la representación atómica y los tipos de átomos. Son entonces lo que vamos a desarrollar en nuestra sesión en esta oportunidad. Bien, empezamos con la materia. Como vemos, de acuerdo a la imagen que estamos visualizando, pues todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, ¿no?, es materia, ¿correcto? Pues en este caso estamos viendo los 5 sentidos, ¿cierto?, formando parte de la materia, pero también podríamos decir que la materia puede ser percibidos por nuestros sentidos. La materia tiene masa y volumen, está formado por pequeñas partículas, su comportamiento puede ser ondulatorio o corpuscular, al cual nosotros le denominamos la dualidad de la materia. ¿Qué propiedades presenta la materia? Pues estas propiedades pueden estar en dos tipos de propiedades. Podemos denominarlas las propiedades extensivas y las denominadas propiedades intensivas. ¿Quiénes son estas propiedades extensivas? Son cualidades que dependen, ¿no?, son cualidades que presentan toda materia y que dependen de la cantidad de masa. Son aditivas, se cuantifican para toda la cantidad de materia en el sistema, es decir, cambian de valor al cambiar la extensión. Ejemplo de este tipo de propiedades extensivas tenemos el volumen, la masa, la energía, la cantidad de sustancia. Entonces,
es con relación entonces a estas propiedades que presentan la materia denominadas propiedades extensivas. Las propiedades intensivas que presentan la materia no dependen del cuerpo que se esté observando. Son cualidades independientes de la cantidad que se trate, es decir, no dependen de la masa. Ejemplo de estas propiedades, ¿no?, que presentan la materia, denominadas propiedades intensivas, o también algunos le llaman propiedades particulares, son la temperatura, la densidad, el punto de fusión, el punto de ebullición, la solubilidad y el índice de refracción, como otros también, ¿no? Son algunos ejemplos de propiedades intensivas en la materia. Estados que presenta la materia. Pues los estados que todos los conocemos, que presenta toda materia, pues estos estados están sujetos a dos fuerzas, ¿no?, que son la fuerza de atracción y la fuerza de repulsión. La fuerza de atracción es aquella que trata de mantener a las partículas, ¿no?, que forman las estructuras de toda materia juntas, ¿no? Tratar de que estén tal vez lo más juntas o unidas posible, ¿no? Mientras que la otra fuerza, ¿no?, que es la fuerza de repulsión, ¿no?, hace lo inverso. Trata de que más bien las partículas que forman toda estructura de materia más bien estén lo más separadas posible. Estas fuerzas ambas, al momento de interactuar en toda materia, entonces dan lugar a la generación de los tres estados básicos fundamentales que tiene toda materia, ¿correcto? Como son los estados sólidos, líquidos y gaseosos. Por lo tanto, estos generan entonces estos tres estados fundamentales en la materia, los cuales estos cambios de estados que se dan en la materia entonces tienen nombres de cómo se da el paso a cada uno de los estados. Por ejemplo, como vemos en este esquema, al cual se le llaman los cambios de estado de la materia, entonces cuando una materia que se encuentra en estado sólido pasa al estado líquido, ese cambio de estado se llama fusión. Del estado líquido cambia al estado gaseoso, se denomina vaporización. Cuando hay un paso o un cambio directo del estado sólido al estado gaseoso, se denomina sublimación. Cuando es de manera inversa el cambio de estado, vamos a llamarlo en el sentido de derecha a izquierda, de manera inversa, porque inicialmente hemos visto de izquierda a derecha, ahora de derecha a izquierda, entonces el cambio de estado del estado gaseoso en que se encuentra la materia hacia o cambia o pasa al estado líquido se llama condensación. Del estado líquido al estado sólido se denomina congelación. De esta manera entonces tenemos estos cambios de estado de la materia. Pero hay un cuarto estado de la materia muy importante en el cual entonces debemos tener en cuenta cuando la materia pasa o está en el estado gaseoso, pasa a un estado denominado estado plasmático, que es al que se le denomina un cuarto estado de la materia, ¿cierto? Es un estado de alta energía. Ese cambio de estado se le denomina ionización. Y cuando es de manera inversa, está en un estado plasmático, pasa al estado gaseoso, se le denomina desionización. La materia también, otra de las características que presenta son sus cambios, ¿no?, que se dan, cambios internos, como son los cambios físicos y los cambios químicos que se dan en la materia. ¿Qué vienen a ser los cambios físicos? Los cambios físicos vienen a ser la alteración de la forma física de la materia, conservando su composición. O sea, es un cambio que se da sin que se altere, ¿cierto?, la estructura química de todo tipo de materia, ¿no? Entonces, solamente pasa de un estado inicial a un estado final, pero manteniendo su composición química. Un ejemplo de estos cambios físicos, por ejemplo, es, ¿no?, los cambios de estado de la materia.
Por ejemplo, cuando una materia, en el caso del agua, está en estado líquido, pasa al estado sólido. Entonces son cambios físicos, ¿no? O cuando un recipiente de vidrio, por ejemplo una botella, ¿cierto?, cae y rompe, ¿cierto?, es un cambio físico que sufre la materia. En cambio tenemos los cambios físicos, ¿no? Los cambios físicos, los cambios químicos. Tenemos los cambios químicos, que estos tipos de cambios son donde ya la materia sufre una transformación en su estructura química, ¿no? Ejemplo de estos tipos de cambios químicos, por ejemplo, es la combustión de la madera o la oxidación de los metales. Aquí sí ya la materia sufre una transformación en su estructura química, ¿no? Pasa de una estructura que tiene inicialmente, al sufrir estos cambios químicos, entonces pasa a tener otra estructura totalmente diferente a la que inicialmente era, ¿no?, la materia. Entonces, los cambios en la materia. También tenemos la clasificación de la materia. Las diferentes, ¿no?, materias que vemos nosotros a nuestro alrededor, pues podemos clasificarlo a través de este esquema. La materia, por lo tanto, se puede clasificar en dos grandes grupos. En lo que son las sustancias puras, sustancias únicas, correcto, le podríamos decir también, y las mezclas, correcto. Entonces, de esta manera, en estos dos grandes grupos podemos clasificar a todo tipo de materia que nosotros podamos tener a nuestro alrededor o podamos visualizar, ¿no? Dentro de las sustancias puras, a la vez se pueden clasificar también en dos grandes grupos. Tenemos a los elementos, los cuales se podrían decir elementos únicos también, puros, únicos, y a los compuestos. ¿Quiénes son los elementos? Lógicamente, los elementos son sustancias puras, únicas, formadas por una sola sustancia, o sea, un solo elemento. Por ejemplo, el cobre. Cobre metálico, cobre únicamente, por ejemplo, formado por cobre. Y en cambio los compuestos son aquellas sustancias puras, pero que viene a ser formado por dos elementos o dos o más elementos diferentes. Por ejemplo, el agua es un ejemplo de un compuesto, ¿correcto? Porque el agua, o sea, agua, ¿no?, netamente agua pura, purísima, H2O, como nosotros conocemos su fórmula. O sea, el agua está formada por dos elementos, ¿cierto? Hidrógeno y el oxígeno. Entonces, estas, ¿no?, al unirse, ¿no?, de acuerdo a la fórmula química, entonces forman, ¿no?, este compuesto denominado agua. Entonces, los compuestos están formados por dos o más elementos, formando un compuesto único, puro, como ustedes, ¿no?, forma parte del grupo de las sustancias puras. El otro grupo en la cual se clasifica la materia son las mezclas, ¿no? ¿Quiénes son las mezclas? Lógicamente, las mezclas, como su mismo nombre le indica, y tenemos ya una idea de lo que es una mezcla, entonces son cuando ya los compuestos que tenemos acá, ¿cierto?, los diferentes compuestos como sustancias únicas puras, se mezclan, ¿no?, se juntan, entonces va a generar mezclas, manteniendo lógicamente cada uno lo que viene a hacer su composición, ¿cierto? Simplemente se mezclan, no hay reacción aquí. Entonces se mezclan formando entonces lo que es el otro tipo de grupo en el cual se clasifica la materia. A la vez, las mezclas pueden ser de dos tipos. Pueden ser las mezclas homogéneas, ¿no?, que están formados por diferentes compuestos, pero ¿cuál es lo característico de estas mezclas homogéneas? Es que cuando se mezclan, pues forman una sola fase única, ¿cierto?, donde estas sustancias pues dan lugar a que sea uniforme, ¿no?, la visualización que se da del producto que se obtiene de esta mezcla. Un ejemplo de ellos, por ejemplo, es el latón. Entonces, como ustedes, ¿no?, ven, el latón está formado por cobre, ¿cierto?, y por zinc. Como ven, el cobre forma parte de los elementos porque es sustancia pura única,
Y el zinc es otro elemento metálico, ¿cierto? El cual al mezclarse forma esta sustancia denominada, esta mezcla, mejor dicho, esta otra nueva sustancia que es una mezcla en realidad, latón, que forman una sola fase, generando este tipo de sustancia, ¿no? Y el otro tipo de mezcla vienen a ser las mezclas heterogéneas. ¿Quiénes son las mezclas heterogéneas? La mezcla heterogénea es cuando dos o más sustancias puras, que pueden ser elementos o compuestos, igual como lo hemos visto en las mezclas homogéneas, ¿no? Pero, ¿en qué se diferencian de las homogéneas? En las heterogéneas es que al mezclarlas, entonces ya no forman una fase uniforme, una fase única, sino ya forman diferentes fases, dos o más fases, dando lugar entonces a que esta mezcla entonces se denomine mezclas heterogéneas. Por ejemplo, cuando mezclamos agua con cobre, ¿cierto? Que es un elemento. Entonces, como vemos, se visualizan ambas sustancias, ¿cierto? Tanto el agua como el cobre. En cambio, cuando es el ejemplo del latón, pues aquí vemos pues una mezcla, ¿cierto? Uniforme, o sea, única, ¿no? Y de esa manera entonces podemos clasificar. Por eso muchas, ¿no?, sustancias que vemos alrededor podemos encajarla dentro de este esquema de clasificación de la materia. Pueden ser elementos o pueden ser compuestos o pueden estar en forma de mezclas. Las mezclas que pueden ser homogéneas o pueden ser mezclas heterogéneas. Tenemos métodos de cómo separar a estas mezclas que hemos visto en la diapositiva anterior. ¿Y cómo separarlos, no? Como son mezclas, entonces que no han reaccionado, entonces hay métodos físicos para separar estas mezclas heterogéneas. Dentro de estos métodos tenemos, por ejemplo, el tamizado. Podemos separar mezclas por filtración, sobre todo cuando son, si aplica este método, sobre todo cuando es una mezcla sólido-líquido. En el caso del tamizado, cuando son mezclas sólidos-sólidos. Y una de sus características es separación por el tamaño, ¿cierto?, de grano, de molécula que se da. Otra de las formas o métodos para separar mezclas heterogéneas es, por ejemplo, por decantación, ¿no?, empleando el equipo, ¿no?, indicado para poder realizar esta separación, como ustedes ven, por ejemplo, agua con aceite. O también otro de los métodos para separar esta mezcla heterogénea se puede emplear aplicando el método del magnetismo, ¿no?, haciendo uso, ¿no?, de un imán, ¿no?, al estar de acuerdo lógicamente al tipo de material. También es que se puede aplicar estos diferentes métodos, ¿no? En este caso, si quiero separar uno de los componentes, tiene que ser una sustancia metálica para que pueda pues tener afinidad con el imán y de esa manera poder hacer la separación de esa mezcla, ¿no? Entonces son métodos que tenemos. Otros métodos pueden ser la destilación también, la cual se basa o se fundamenta en los puntos de ebullición para separar mezclas, sobre todo cuando son mezclas líquidas. La evaporación también es otro método para separar, también se basa en el punto de ebullición. También se puede hacer uso del método de secado para separar sustancias, por ejemplo cuando queremos eliminar agua de una determinada sustancia, ¿cierto? Y otro de los métodos justamente muy similar a la destilación, pero este es la destilación fraccionada, ya cuando se tratan de mezclas mucho más complejas, ¿no? Entonces son ejemplos de métodos que se usan para separar mezclas tanto heterogéneas como mezclas homogéneas, ¿no? Son métodos físicos. Acá tenemos algunos ejemplos o ejercicios que nos pueden ayudar a poder aplicar estos conceptos que vamos entonces teniendo en cuenta sobre lo que es la materia, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no?, nos dice acá, identifica y marca con una X si la sustancia que nos presenta a continuación es un elemento o es un compuesto o es una mezcla, de acuerdo a lo que hemos visto entonces, ¿no?, en la clasificación de la materia. Entonces
podemos entonces indicar si las sustancias que nos dan acá a continuación son elementos, compuestos o mezclas. Por ejemplo, el caso del agua del mar. Todos sabemos que el agua del mar, ¿cierto? No solamente es agua, H2O, sino está conteniendo pues sales, ¿cierto? Otras sustancias como sales. Incluso también podemos decir que puede contener, de acuerdo a lo que es, ¿no? Como es el agua del mar, entonces puede contener arena, otras sustancias particuladas, ¿no? Entonces, no podríamos decir que es un elemento, que es un compuesto, ¿no? Más bien se trataría de una mezcla, ¿no? Porque contiene pues agua, contiene sales en un mayor porcentaje, por ejemplo la sal del cloruro de sodio y otros materiales particulados, ¿no? Entonces es una mezcla. El acero sabemos pues que está formado por carbono, ¿no? Y contiene, ¿no?, otro elemento. Entonces quiere decir que el carbono es una mezcla, ¿correcto? Es una mezcla que puede ser mezcla homogénea. No puede ser un elemento porque está formado por dos sustancias y el carbono pues es uno de ellos. Entonces es una mezcla. El cobre, como nos indica acá el ejemplo, cobre puro, ¿no? Cobre, nada más nos dice, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que es un elemento. Entonces, elemento. El mármol, todos, ¿no?, tenemos en cuenta lo que es el mármol que está formado básicamente por carbonato de calcio, pero también contiene otras sustancias, otras sales que no forman parte de este compuesto o de esta sustancia o de esta materia llamada mármol. Entonces, por lo tanto, no puede ser elemento, no puede ser un compuesto porque no es único, ¿no? Está unido con otras sustancias y en cambio podremos decir entonces que es una mezcla. Entonces marcamos aquí mezcla. Óxido de hierro nos dice. Óxido de hierro. Ahí sí nos está dando el nombre de un compuesto. Óxido de hierro únicamente, ¿no? Entonces, como ven, muy distinto en el caso del mármol, ¿no? El mármol es componente principal es carbonato de calcio, pero también en el mármol, en esta materia mármol, contiene otras sustancias, otras sal. En cambio, óxido de hierro se está básicamente identificando como una sustancia única, ¿no? Y el óxido de hierro, como sabemos, pues está formado por oxígeno y hierro, o sea, está formado por dos elementos. Entonces, esto quiere decir que no puede ser un elemento si no es un compuesto, ¿no? Ustedes recuerdan, compuesto es aquel que está formado por dos o más elementos. Muy bien, entonces de esa manera estamos aplicando estos conceptos previos que hemos visto entonces con respecto a lo que es la materia. Bien, ahora vamos a ver lo que es el Sistema Internacional de Unidades. Como todos sabemos, la materia que hemos visto entonces inicialmente, ¿no?, que ocupa un lugar en el espacio, pues la materia también se puede medir, ¿cierto? ¿No? Se puede medir. Entonces es ahí donde aparece, ¿no?, este Sistema Internacional de Unidades para medir a la materia, ¿correcto? Entonces, ¿qué es el Sistema Internacional de Unidades? Es el nombre adoptado por la 11ª Conferencia General de Pesas y Medidas para un sistema universal, unificado y coherente en la medición de unidades de medida basado en el sistema MKS, o sea, en el sistema metro kilogramo segundo. Este sistema de unidades está conformado por magnitudes fundamentales del sistema, que son 7 magnitudes fundamentales. ¿Quiénes son estas magnitudes las cuales no podemos medir? Entonces, estas 7 magnitudes fundamentales, como ustedes pueden observar, son la longitud, cuya unidad básica según el Sistema Internacional de Unidades es el metro, y símbolo de esta unidad que corresponde a la longitud es la m, ¿no?, m minúscula. Otra de las magnitudes fundamentales del Sistema Internacional de Unidades tenemos la masa, cuya unidad, ¿cierto?, que según el CIES se debe emplear es el kilogramo, cuyo símbolo es kg. Otra de las magnitudes fundamentales tenemos el tiempo, el cual su unidad de medición según el Sistema Internacional de Unidades es el segundo, su símbolo la S minúscula.
También tenemos dentro de las magnitudes fundamentales la intensidad de corriente eléctrica, cuya unidad es el ampere. Su símbolo del ampere es la A mayúscula. Tenemos como magnitud fundamental del sistema internacional la temperatura termodinámica, cuyo nombre de su unidad que le corresponde es el Kelvin. Su símbolo del Kelvin es la K mayúscula. Tenemos luego la cantidad de sustancia, que es el mol, cuya unidad es el mol, y su símbolo también es el mol. Y la intensidad luminosa, que es la candela, cuyo símbolo es CD. Su unidad entonces de la intensidad luminosa es la candela. Estas son entonces las 7 unidades fundamentales que, según el Sistema Internacional de Unidades, debemos tener en cuenta para medir todo tipo de materia y todas las, ¿no?, lo que nosotros podemos revisar con respecto a la aplicación de estas magnitudes en la materia. Pero también tenemos unidades derivadas, ¿no? Como lo mismo le indican, derivadas, o sea, son unidades que se derivan de las fundamentales. Y las unidades derivadas sí son ya pues muchas, ¿no? Todas las diferentes unidades que se pueden obtener a partir de las 7 unidades fundamentales. Dentro de las unidades derivadas tenemos las magnitudes como el área, el volumen, la densidad, la fuerza, presión, energía y muchas otras unidades derivadas más. El área tiene como unidad el metro cuadrado, cuyo símbolo es m al cuadrado, se expresa como m cuadrado. El volumen, cuya unidad es el metro cúbico, cuyo símbolo es m al cubo, se expresa como m al cubo. Otra de las unidades o de las magnitudes derivadas tenemos la densidad, cuya unidad de la densidad es el kilogramo por metro cúbico y cuyo símbolo es kg por m al cubo, ¿cierto? Kilogramo por metro cúbico, como lo podemos indicar. Tenemos la fuerza, la magnitud fuerza, cuya unidad es el newton, cuyo símbolo del newton es la n mayúscula, correcto, y su término en expresión en las unidades de kilogramo metro segundo es kilogramo por metro por segundo al cuadrado. La presión, que es otra magnitud, en la cual su unidad, de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades, para esta unidad derivada de la presión es el pascal, su símbolo el pascal PA, P mayúscula, minúscula, y en términos en los cuales se puede expresar el pascal es en newton sobre metro cuadrado, ¿no? También tenemos la energía, la cual su unidad es el joule, cuyo símbolo del joule es la J mayúscula, y su unidad en la que se expresa el joule es kilogramo metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Entonces, son algunos de los ejemplos de unidades derivadas que tenemos y que de una u otra forma son en las cuales miden a las diferentes propiedades o características de la materia, ¿no? Entonces, muy importante el tener en cuenta y el conocer estas unidades de la materia, ¿no? Porque con ello nos ayudamos justamente a poder entonces conocer mucho más con respecto a lo que es la materia. Entonces tenemos como magnitudes el volumen, que viene a ser aquella que nos indica o nos mide el espacio que ocupa toda sustancia. La masa, en la cual es la unidad que nos indica, o es la magnitud que nos indica la cantidad de sustancia que un objeto posee. Generalmente se asocia al peso o a la masa, pero son cosas distintas, el peso y la masa. La temperatura, ¿no?, a la cual también se mide la materia, en la cual podemos medir a la materia su temperatura, es la medida del promedio de la energía cinética o interna de toda molécula en un cuerpo, ¿cierto? Entonces, son mediciones que se pueden dar. El tiempo, que es la magnitud física que mide la duración o separación de los acontecimientos. Entonces, son algunos ejemplos de magnitudes en las cuales podemos medir a la materia. También debemos tener en cuenta que para medir, ¿cierto?, para realizar y aplicar estas diferentes magnitudes en sus mediciones, pues existen
prefijos empleados para poder medir, ya que dependiendo pues de diferentes características, propiedades particulares que presenta la materia, pues los tamaños varían, ¿cierto? Entonces hay mediciones que se pueden hacer en tamaños pequeñísimos, como también para medir tamaños o distancias grandes, ¿no? Entonces ahí aparecen los prefijos, ¿cierto? Entonces los prefijos son una de las características del sistema métrico en que a cualquier unidad se le puede añadir un prefijo para incrementar o reducir su valor en un factor de 10. O sea, se basa o se fundamenta en esta medición para aplicar lo que es la medición de las diferentes o la aplicación de las diferentes magnitudes en la medición, ¿cierto? Tenemos aquí factores como por ejemplo, haciendo uso de los prefijos, a los cuales le llamamos múltiplos y submúltiplos, de estos factores. Entonces tenemos aquí por ejemplo el deca, cuyo valor de factor, como indica el concepto, es incrementar de 10. Entonces deca 10 a la 1, cuyo símbolo del deca es de A, el hecto, el kilo, el mega, el giga, el tera, con sus valores o equivalencias respectivas, teniendo como base la unidad del sistema en que se va, de la magnitud en que se va a medir, como múltiplo, ¿no? Como submúltiplos tenemos pues los factores correctos con su valor ya exponencial negativo, ya que son submúltiplos, entonces en los cuales tenemos ahí como prefijos el deci, el centi, el mili, el micro, el nano, el pico, con sus respectivos símbolos, correcto, y en el cual nos indica también el factor, que va variando de acuerdo al incremento o decremento que se va a realizar, en segunda medición. Por ejemplo, para que tengamos una idea por qué es importante el uso de estos prefijos, por ejemplo, cuando queremos evaluar la cantidad de nutrientes, ¿cierto?, de ciertas sustancias, entonces, muchas veces se dan en sus prefijos, cuando son pequeñas, cantidades pequeñas, por ejemplo, por ejemplo en el caso, se quiere evaluar la cantidad recomendable que se debe consumir, entonces de vitamina C, por ejemplo, 60 miligramos, entonces para poder expresar esta cantidad que es pequeñísima, entonces utilizamos los prefijos. En este caso está utilizando el prefijo mili, ¿cierto? Miligramos, que es un equivalente de 10 a la menos 2, como vemos en el cuadro. Y así, entonces podemos hacer uso de esos diferentes prefijos. También tenemos, por ejemplo, para medir lo que es otra de las magnitudes muy importante, que tiene muchísima aplicación, es la temperatura, y para medir justamente la temperatura, ¿cierto?, tenemos diferentes unidades en las cuales se puede medir la temperatura. Dentro de ellos tenemos pues el Kelvin, que según el Sistema Internacional de Unidades es la unidad principal, pero también tenemos el poder medir la temperatura en la escala Celsius o en la escala Fahrenheit, ¿cierto? Entonces hay 3 escalas y hay una cuarta escala, que es la escala Rankine, en las cuales se puede medir la temperatura. Y lógicamente, tenemos aquí sus equivalencias en las diferentes mediciones que se haga de acuerdo al tipo de unidad que se quiera emplear o aplicar. Correcto, tenemos ahí entonces el equivalente de la medición en Kelvin con la temperatura en grados centígrados, o la medición en la escala Fahrenheit con la medición en la escala de grados centígrados, o el equivalente que se puede dar entre ellos, Entonces son ejemplos que podemos tener. Es ahí cuando existen estas diferentes unidades que se puede aplicar o podemos medir en la materia, ¿cierto?, en donde aparecen entonces las equivalencias. Es muy importante porque sabemos pues que a la materia se le puede medir las diferentes magnitudes, como también se le puede medir en diferentes unidades, haciendo uso de una misma magnitud pero diferentes unidades, Por ejemplo, yo tengo vamos a decir una regla, un objeto que le quiero medir su longitud. Entonces
este objeto yo lo puedo medir su longitud en metros, como también lo puedo medir en centímetros, ¿correcto? Entonces, de esa manera, al realizar la medición, estoy midiendo una misma distancia, vamos a suponer una misma distancia, pero haciendo uso de diferentes unidades. Entonces es ahí donde podemos aplicar lo que son las equivalencias para poder entonces, de acuerdo a estas diferentes unidades de medición que puedo aplicar, entonces tener una equivalencia y de esa manera poder realizar cálculos. Y ahí es donde vienen entonces los factores de conversión. Muchos se aplican estas equivalencias y estos factores de conversión en la resolución de ejercicios y problemas para realizar cambios, ¿no?, de unidades, ¿no?, en una misma magnitud o también en diferentes magnitudes. Entonces, los factores de conversión, ¿no?, son muy aplicados y se emplean muchísimo para realizar estos cambios de unidades, correcto, y en la aplicación de ejercicios y problemas. Por ejemplo, ¿no?, acá tenemos un ejemplo, ¿no?, de una medición en la materia. Por ejemplo, ¿no?, me dicen que tengo esta información de tener 164 libras, que es una unidad de masa, ¿cierto? Masa. Y este valor de 164 libras, quiero saber a cuánto es equivalente si quiero usar la unidad kilogramo. O sea, yo quiero saber kilogramos. Por ejemplo, ¿no?, acá en Perú mayormente utilizamos, ¿no?, la unidad de masa en kilogramos, ¿cierto? Y en otros lugares usan la libra. Pero me dan la información en libras y yo quiero saber a cuántos de kilogramos equivalen, ¿no? Entonces, para ello, lógicamente, aplico lo que son la conversión, ¿cierto? Convertir entonces las libras a kilogramos. Entonces, es ahí donde aplico los factores de conversión. ¿Y quiénes son los factores de conversión? Las equivalencias que debo yo tener o debo ubicar, ¿cierto?, entre estas dos unidades, entre las libras y kilogramos. Para ello, lógicamente, debo tener entonces las equivalencias. Es muy importante entonces conocer esta equivalencia. Y estas equivalencias nosotros podemos tenerlos en tablas, ¿cierto? O hay algunas equivalencias que ya las conocemos. Por ejemplo, ¿no?, la equivalencia de que un metro es igual a 100 centímetros, que un metro es igual a 1000 milímetros. Entonces, son algunos ejemplos de equivalencias que nosotros podemos entonces tener. Como hay otras equivalencias que hay o tenemos en tablas para poder aplicarlas en la resolución de diferentes ejercicios o problemas. Para poder realizar estas conversiones, nosotros debemos tener ciertos criterios, como por ejemplo tenemos lo siguiente, ¿no? Para poder hacer una conversión, ¿cierto?, de un valor numérico que se encuentra en una unidad, o de una medición que se encuentra en una unidad, a otra unidad que quiero pasar, entonces lo que yo debo es primero determinar las unidades que me están dando inicialmente y a qué unidad la voy a pasar. Por ejemplo, en este caso me están pidiendo que pase de 164 libras. Entonces las libras son, ¿no?, la unidad inicial, la unidad en la cual me está presentando, ¿cierto?, la medición, y me piden pasarla a kilogramos, o sea, es la unidad a la cual yo debo llegar, a cuánto. Entonces eso es lo que primero debo yo verificar primeramente. Entonces, qué unidades iniciales me están dando y a qué unidad me están solicitando, ¿no?, que yo lo convierta. Luego, como segundo paso, vamos a realizar entonces el método para transformar dichas unidades iniciales a las unidades finales que me están solicitando. Luego, una vez ya definido este segundo paso, ahora sí busco o establezco las equivalencias. Ahí viene el uso ya de las tablas de equivalencia, ¿no?, a las cuales estas equivalencias se convierten en factores de conversión, ¿cierto?, la cual me van a ayudar entonces a realizar ya el procedimiento matemático, a hacer el cálculo respectivo y de esa manera poder entonces realizar la conversión de una unidad a otra. Y el cuarto paso, lógicamente, es resolver el problema, ya haciendo el cálculo respectivo, ¿no?, cancelando, realizando los cálculos correctos para obtener el resultado o el valor final de acuerdo a la unidad que me han solicitado.
¿no? Entonces, como ven ustedes, entonces el paso 1 entonces es y ver inicialmente qué unidades me están dando y a qué unidad debo convertir. En este caso voy a convertir 164 libras a kilogramos. El siguiente paso 2 entonces es escribir qué es lo que voy a realizar, ¿cierto? El procedimiento que voy a realizar entonces para poder realizar el cambio, en este caso de libra a kilogramo. Y el siguiente paso, que es el tercer paso, entonces ubicar la equivalencia. Entonces, por ejemplo, acá tengo una equivalencia de que 1 kilogramo es equivalente o es igual a 2,20 libras. Entonces, esta equivalencia es muy importante porque me va a ayudar justamente a poder convertir lo que inicialmente me estaban indicando de 164 libras para pasarlo a kilogramos. Cuando voy a hacer el procedimiento ya en el cálculo, entonces esta equivalencia se escribe en forma de fracción o factor, es lo que nosotros llamamos el factor, en esta forma, ¿no? En forma fraccional, dependiendo lógicamente de cómo está especificado la magnitud o la unidad inicial que me están dando para luego convertirla, ¿no? Entonces, este equivalente se puede escribir, ¿cierto? En función, lógicamente, ¿no? De acuerdo a la unidad que inicialmente me están dando para convertir. Luego ya hago uso de este equivalente que está escrito en forma fraccionaria para poder hacer el cálculo respectivo, y esto viene a ser el cuarto paso, ¿no? Por ejemplo, entonces escribo 164 libras. Como ven, las libras son las que se van a transformar a kilogramos. Entonces, ¿eso qué significa? Significa entonces que el equivalente que debo colocar en forma fraccionaria para realizar ya el cálculo, debo colocarlo de esta manera, ¿no? Las libras que están en el numerador, que es la unidad que empieza, entonces en el factor de conversión que se convierte a este equivalente, las libras deben estar en el denominador para de esa manera poder hacer la simplificación respectiva, ¿no? Y así entonces es como yo procedo en los diferentes cálculos que necesite realizar. Tener en cuenta que muchas veces no hay un factor de conversión directo que me puede salir para poder obtener la unidad a la que me están solicitando. Muchas veces hay que hacer varios factores de conversión o hacer uso de muchas equivalencias, ¿no? Para poder llegar a la unidad que me soliciten. Por ello que dependiendo lógicamente de la unidad y de las equivalencias, entonces voy a hacer uso de uno o varios factores de conversión, pero lo necesario para poder llegar hasta la equivalencia que requiera o necesite. ¿Correcto, chicos? Entonces ahí estamos viendo. Por ejemplo, acá tenemos una conversión, ¿no? Donde me dice, por ejemplo, convertir 12 metros a centímetros. Muy bien, voy a convertir entonces 12 metros a centímetros. ¿Cómo lo convierto? Lógicamente, identificando la unidad en que me están dando inicialmente y a qué unidad de la magnitud me piden llegar, ¿cierto? Para de esa manera realizar la conversión respectiva, ¿no? Y saber entonces a cuánto equivale en centímetros 12 metros. Muy bien, entonces siempre cuando voy a hacer los cálculos, no se olviden, hago entonces empezando por el dato inicial que me están dando, pero para ello debo buscar el equivalente, ¿no? En este caso entre las unidades que me están proponiendo realizar la conversión de metros a centímetros. Entonces yo voy a mi tablita, o recuerdo, en este caso recuerda porque es una equivalente que todos lo conocemos, pues sabemos que un metro es equivalente a 100 metros, ¿cierto? Muy bien, entonces este equivalente lo voy a convertir, como ustedes ven, en un factor que me va a ayudar justamente a poder hacer la conversión de la unidad, dato que me están dando inicialmente para convertir. Muy bien, entonces los 12 metros que inicia el cálculo y el factor, por eso factor porque se multiplica, correcto, por el equivalente que se coloca en forma de fracción, pero como ustedes se dan cuenta, ¿cierto? Como es 12 metros, los metros están en el numerador, entonces aquí en el factor debo colocarlo en el denominador para que podamos hacer la multiplicación respectiva. Y los 100 centímetros lo ubicamos en el numerador. Y de esa manera metros con metros se simplifica y de esa manera estoy obteniendo, ¿no? La unidad que me están pidiendo, ya que al realizar la operación esta unidad de metros queda simplificada y la unidad que me queda es en centímetros. Y así entonces hago la conversión respectiva, ¿no? Por lo tanto, 12 metros a centímetros es igual a decir los 12 metros a 1200 centímetros. Y es así como entonces realizamos los cálculos respectivos. Muy bien, entonces aquí tenemos otro ejemplo que nos ayuda justamente a realizar la aplicación. Por ejemplo, nos dicen, determina
se determina que la masa de 0,216 metros cúbicos de etanol líquido es 186 gramos. ¿Cuál será su densidad en kilogramos por mililitro de este alcohol que se produce en la agroindustria San Jacinto? Muy bien, entonces vamos a hacer también la conversión respectiva para poder responder de acuerdo a la pregunta, ¿no?, de la densidad. Me está pidiendo en este caso cuál es la densidad de esta sustancia, en este caso del alcohol. Tengo como dato, como es la masa, 186 gramos. Tengo dato de volumen, ¿cierto?, que es los 0,236 metros cúbicos de etanol, y me está pidiendo la densidad. Sabemos que la densidad me está pidiendo que se dé, ¿no?, en kilogramos por mililitro. Muy bien, todos sabemos que la densidad es masa sobre volumen, ¿no?, como podemos observar. Entonces, haciendo uso de esa aplicación, muy bien, vamos entonces a aplicar. Entonces, colocamos entonces la masa, que es 186 gramos, ¿no?, entre el volumen que me están dando, que es 0,226 metros cúbicos. Si nosotros hacemos la operación como ustedes pueden observar, el resultado me va a salir en gramos por gramos por metro cúbico, ¿no? Pero ya estaría obteniendo lógicamente la densidad, porque simplemente haría la operación de dividir estos valores numéricos, pero la unidad que me saldría es en gramos por metro cúbico. Pero a mí me están solicitando que la densidad lo dé o lo reporte en kilogramos por mililitro. Entonces lo que voy a tener que hacer es realizar entonces o hacer uso de los factores de conversión para poder entonces realizar la resolución del ejercicio, y la densidad lo obtenga en kilogramos por mililitro, que es lo que me están solicitando, ¿cierto?, en kilogramos por mililitro. Muy bien, entonces haciendo uso de las equivalencias, como sabemos, de acuerdo a las unidades que tengo, ¿cierto?, como me están pidiendo que la densidad lo dé en kilogramos, entonces yo debo saber que un kilogramo es 1000 gramos, por eso tengo que hacer uso de las equivalencias adecuadas, correctas, que me ayuden, de la gran cantidad de equivalencias que existen, pues hacer uso de las equivalencias correctas respectivas para poder realizar la aplicación de estas equivalencias en los cálculos y pueda obtener entonces la unidad que me están solicitando. Y también, como ven ustedes, me están pidiendo la unidad que me está dando de metro cúbico, entonces quiere decir que debo entonces hacer uso de la equivalencia a metro cúbico. Entonces un metro cúbico, que es igual a decir 1 por 10 a la sexta centímetros cúbicos, ¿no? O en otras palabras, un metro cúbico es igual a decir 10 millones de centímetros cúbicos, ¿no?, equivalente. Bien, esas equivalencias entonces lo empiezo a aplicar. Entonces, pero como vemos que son dos unidades, ¿cierto?, de magnitud diferente, pero unidades que son diferentes, entonces vamos a hacer la conversión uno por uno. Entonces primero vamos a convertir los gramos. Como ven, me está pidiendo en kilogramos, entonces los gramos los voy a pasar a kilogramos. Y para ello entonces uso la primera equivalencia de que un kilogramo es a 1000 gramos, pero en el cálculo que estoy haciendo, esta equivalencia se pone en forma de fracción, como ustedes ven. Y de acuerdo a la ubicación que tiene la unidad que quiero transformar, entonces voy a colocar, ¿cierto?, este factor, ¿no?, si es en el numerador o en el denominador. Como ven acá, los gramos están en el numerador, entonces el equivalente de gramos en el factor de conversión debe estar en el denominador, y por lo tanto los kilogramos van a estar en el numerador. Muy bien, ahí tenemos ya una primera equivalencia que voy a aplicar. Luego voy a aplicar el segundo equivalente en lo que es el factor de conversión, o sea, en la forma fraccionaria. Correcto, de acuerdo, y lo voy a colocar de acuerdo a, lógicamente, a la ubicación, ¿cierto? Como en este caso ustedes ven, los metros cúbicos, que es la otra unidad que debo convertir, está en el denominador. Entonces en el factor de conversión que estoy ya trabajando para hacer ese cálculo respectivo, debo colocarlo en el numerador para que se pueda simplificar, y en el denominador deben quedar los mililitros, ¿cierto? ¿No? Ojo, no olviden que centímetros cúbicos es igual a, o es equivalente a 100 mililitros. Un centímetro cúbico es equivalente a un mililitro. Entonces también tener en cuenta ahí. Muy bien. Entonces, como vemos, los gramos con los gramos se van a simplificar, ¿cierto? Y los metros cúbicos que están en el denominador con los metros cúbicos que están en el numerador, en este factor, se van a también simplificar. Quedándome entonces, como vemos, en
Bien, quedándome entonces en la unidad que me requería. Bueno, se ha salteado un poquito la diapositiva. Entonces de esa manera realizo la conversión y me va a salir el resultado respectivo. Ya ahí en el cálculo ya sale el resultado. Solamente simplifico y me va a salir entonces en lo que son kilogramos por mililitro. Ahora pasamos a lo que es el átomo. ¿Qué viene a ser el átomo? Como todos sabemos, es la sustancia o la partícula en la que forma parte de la materia, ¿cierto? Todas las materias están conformadas por esta partícula fundamental que es el átomo, ¿no? Que de acuerdo a los estudios, de acuerdo a las investigaciones, de acuerdo a las experimentaciones que han hecho muchos científicos en el transcurso, ¿no?, de lo que es el estudio sobre la materia, entonces aparecieron las diferentes teorías y conceptos sobre lo que es el átomo, ¿no? Ahí fue donde desde muchos tiempos, ¿no?, atrás, ¿no?, con Demócrito, ¿cierto?, empezaron a lo que es y tener una idea de lo que era el átomo, ¿no? Hasta que fue con Dalton, ¿no?, donde se tuvo ya una mejor concepción sobre lo que estaba formando la materia, ¿no?, y en el cual pudo representar al átomo. Es ahí donde entonces a Dalton se le considera el padre de la química, ¿no?, porque pudo ya a través de bases científicas poder entonces indicar que la materia estaba formada por átomos, ¿no? De ahí vinieron otros científicos como Josh Thomson, que descubrió los electrones, entonces que siguieron aportando de acuerdo a sus experimentaciones, ¿no? Aportaron a tener una mejor idea de cómo es esta estructura atómica, ¿no?, de que conformaba la materia. De igual manera, Rutherford, ¿no?, en el cual indicó pues que el átomo tenía un núcleo y una envoltura, donde en el núcleo se encontraban pues los protones y los neutrones, y alrededor de ese núcleo estaban los electrones girando en una zona al cual le denominó la envoltura. Luego, con los estudios que se continúan realizando, apareció pues lo que es Bohr, en el cual Bohr pues ya vamos a indicar mejoró lo que es ya la idea de lo que era el átomo, correcto, y luego Arnold Sommerfeld, en el cual pues con sus experimentaciones, sus postulados, pues ya nos dio una mejor idea de lo que es en sí la estructura atómica. Por lo tanto, en la actualidad, ¿cuál es la estructura que presenta un átomo? Y que ello nos ayuda y nos sirve para poder realizar los diferentes estudios sobre la parte o las teorías atómicas, ¿no?, sobre la estructura del átomo en toda materia. Pues nos indican pues que el átomo está formado por un núcleo en el cual se concentra casi la totalidad de la masa, un 99.99%, y contiene una envoltura, ¿no?, en el cual la envoltura más bien constituye el 99.99% del volumen que tiene el átomo. Entonces, el núcleo contiene casi toda la masa del átomo, pero con relación al espacio, al volumen del átomo, casi todo el volumen está conformado por la envoltura. Es por ello que nos podríamos decir que en relación a la masa, pues casi toda la masa del átomo la tiene el núcleo. Y si hablamos del volumen, casi todo el volumen del átomo está en la envoltura, ¿no? Ahí en la envoltura es donde se encuentran pues los electrones girando en las órbitas, en los orbitales, ¿no?, definido, ¿no? Bien, por lo tanto es ahí donde aparece las diferentes estructuras atómicas generando lo que nosotros conocemos a los elementos químicos. Cada elemento químico tiene su estructura de acuerdo pues a la estructura atómica que lo conforma, ¿no?, según el tipo de elementos que corresponden. Los átomos pueden ser de dos tipos, los átomos neutros y los átomos iónicos.
¿Quiénes son los átomos neutros? Son aquellos átomos, ¿no?, cuando los protones que se encuentran en el núcleo, por la carga que tienen, que es, los protones son de carga positiva, pues compensan la carga generada por los electrones o por la cantidad de electrones que están alrededor, ¿cierto?, del núcleo atómico. Entonces, cuando se da esa compensación o esa equivalencia de cargas, o sea, esa igualdad de cargas positivas y negativas, lógicamente se anulan las cargas y entonces generando que el átomo sea neutro, ¿no? Y estos átomos neutros lógicamente se representan por el elemento, su símbolo de elemento, sin ningún tipo de carga. En cambio, en el caso de los átomos iónicos, es cuando un conjunto o conjuntos de átomos ganan o pierden electrones, lógicamente generando una diferenciación ya de cargas, ¿correcto? Y es ahí donde aparecen ya los átomos o los elementos, los cuales se simboliza con sus diferentes tipos de carga, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una variación entre los electrones, ¿cierto? Generando que en algunos casos, ¿no?, según la simbolización que le da, positiva o negativas, indica pues que el átomo es un ion ya, o un ion positivo o un ion negativo, ¿no? Un ion positivo al cual se le llaman los cationes y a los iones de carga negativa al cual se le llaman los aniones, ¿no? Ahí aparecen entonces las cargas que se dan por la diferencia de electrones que se pueden generar. Acá hay términos muy importantes en la que es la representación atómica. Algo muy importante que nos va a ayudar o nos ayuda justamente cuando realizamos los cálculos o para poder realizar lo que es la identificación de los diferentes átomos, ¿no?, con los que se puede realizar también los cálculos respectivos, ¿no? En ello viene a ser el número atómico que tiene todo átomo, el cual se representa por la letra Z, y el número de masa. ¿Qué viene a ser el número atómico? El número atómico, que es el que identifica a todo átomo, a todo de un elemento químico, a todo átomo de un elemento químico. Entonces este número atómico es único, cada elemento químico tiene su número atómico, y este número atómico viene a ser el número de protones o electrones de un átomo eléctricamente neutro, manifiesta las propiedades químicas de un elemento. Y acá tenemos una equivalencia en el cual nos indica el valor que representa este número atómico, que es el Z, ¿no? Entonces el número atómico viene a ser también el mismo valor equivalente al número de protones. O sea, el número atómico que se tenga de un determinado elemento o átomo, entonces se puede decir que tiene ese valor numérico en su cantidad de protones y también en la cantidad de electrones, pero siempre y cuando este elemento sea neutro. El número de masa, cual se simboliza por la letra mayúscula, viene a ser la masa de dicho átomo. ¿Qué viene a ser entonces el número de masa? La masa del átomo. Y esta masa está justamente representando la cantidad de neutrones y protones que tiene todo átomo. La suma de los neutrones y los protones viene a ser el número de masa. ¿Correcto? El número de masa. Pero como sabemos que en un elemento neutro los protones viene a ser también el indicar el número atómico, entonces quiere decir que también puedo expresar que el número de masa de la viene a ser el número de neutrones más Z, pero Z es el equivalente del número de protones, ¿no? Siempre y cuando esté en un átomo neutro. Entonces de esa manera nos ayudan a realizar los cálculos respectivos. Para poder también comprender la realización de diferentes cálculos, entonces es ahí donde se toma en cuenta la representación atómica, el cual en una representación atómica se coloca al símbolo del elemento, como ustedes lo ven en este cuadrito, y ahí se indica su número de masa, el cual viene a ser el A, y que se ubica en la parte superior izquierda, y en la parte inferior izquierda se representa o se simboliza en esta representación atómica el número atómico. Entonces tenemos ahí el número atómico Z y el número másico A. El número atómico siempre en la parte inferior izquierda, ¿cierto? Y el número másico en la parte superior izquierda del símbolo del elemento, ¿no? Y si este elemento, aparte de su número másico o su número atómico que tenga, tiene carga positiva o negativa, pues esa carga se representa en la parte superior derecha, ¿no? Dependiendo del tipo de átomo que se tenga y si este tiene carga, ¿no? Entonces es la forma de representar para apoyarnos en la realización de los cálculos
correcto, de estos átomos de cualquier elemento. Por ejemplo acá, ¿no? Por ejemplo acá tenemos una representación atómica. Acá tenemos el elemento, su símbolo, que es en este caso el teluro. En esta representación pues tenemos que tiene un valor de 127 en la parte superior, y eso que viene a ser que tiene un número de masa, una masa atómica de 127, y el valor que se coloca de este elemento teluro en la parte inferior izquierda, que es en este caso el 52, entonces viene a ser el número atómico, correcto. Entonces, como ven, de acuerdo al esquema, la parte superior es el número de masa y en la parte inferior es el número atómico. Este número atómico, como ustedes pueden tener en cuenta, también, aparte que nos indica su número atómico, que está representado por Z, también nos indica el número de protones y el número de electrones. Pero siempre y cuando esto se va a dar si esta representación se trata de un elemento, ¿no?, de un átomo neutro, ¿cierto? Porque si ya es un átomo iónico, entonces ya lo que viene a ser ya indicar el número de electrones va a cambiar, varía, ¿no? Como lo vamos a ver a continuación. ¿Correcto? En este caso, por ejemplo, su número de masa de este elemento, que es el teluro, tiene 127 número de masa y 52 su número atómico. Entonces, ¿eso qué significa? Al decir 52, quiere decir que si el número atómico es 52, entonces el número de protones también va a ser 52 y el número de electrones va a ser 52. ¿Correcto? Entonces, eso nos indica en esta representación atómica. ¿Correcto? Y así, en base a eso, entonces, por ejemplo, si tenemos este ejemplo para desarrollar y nos piden allá el número de neutrones, simplemente aplicamos, ¿no?, la fórmula respectiva y podemos calcular el número de neutrones. No olviden entonces que 127 es el número de masa, se va siempre en la parte superior, y 52 es el número atómico, ¿cierto? Entonces, con esta información nosotros podemos hallar la cantidad de neutrones. ¿Por qué? Porque con este valor de Z, digamos, ya ustedes ven, y este es un átomo neutro, de acuerdo a lo que hemos visto. Entonces, este Z52 me está representando a la vez el número de protones. Quiero decir que yo puedo decir el número de protones es 52, y también puedo indicar el número de no podemos entonces determinar el número de neutrones. ¿Y cómo se calcula el número de neutrones? El número de neutrones se calcula restando el número de masa, que es el A, menos el Z, como lo hemos visto ya en la diapositiva anterior, ¿no? Restando el A con el Z podemos hallar los neutrones. Entonces, ya aplicando, reemplazando A, que vale 127, menos 52, que es el Z, nos resulta entonces el número de neutrones, que en este caso es 75. Y de esta manera podemos aplicar cuando el átomo es neutro. Pero cuando se trata de un átomo iónico, y que nosotros rápidamente lo podemos identificar, ¿y cómo identificamos que es un átomo iónico? Por el valor que está en esta parte superior, cuando es positivo o negativo, ¿cierto? Entonces, cuando vemos ya una representación de este tipo, entonces inmediatamente ya decimos ya no es neutro, sino es un ion, según el valor ¿no?, de la carga que tenga. Si es positiva o negativa, diremos pues si es un cation o es un anión. En este caso tiene la carga positiva, ¿no? Entonces quiere decir que este es un ion, es un cation. Bueno, se le representa su A, su Z. Muy bien, entonces es así como nosotros podemos determinar. Y ahí ya el número, para el cálculo del número de electrones, pues cambia, ¿no? Por el tema de que al tener carga, esta carga me indica que ha ganado, o sea, este átomo, ¿cierto? Al ya tener una carga, pues indica si es positivo que ha perdido electrones, por eso se carga positivamente. Y si tiene carga negativa, entonces significa que ha ganado electrones. Recuerden que los electrones son de carga negativa, y cuando se carga negativamente es porque ha ganado electrones, porque tiene la carga negativa del electrón y se vuelve negativamente más, ¿no? Entonces por eso que es la carga negativa, si en caso tuviera. Y si es, como en el ejemplo, que es de carga positiva, entonces eso significa que ha perdido o ha cedido electrones. Y al ceder o perder electrones, entonces se carga positivamente. ¿Por qué? Porque se están yendo pues cargas negativas y está quedando solamente en mayor proporción carga negativa, ¿no? Después, para el cálculo de los neutrones se realiza igual como en el ejercicio anterior de la diapositiva anterior. Simplemente se resta siempre el A con el Z, el A y el Z, ¿correcto? Entonces, para hallar los neutrones, acá el A, que viene a ser 23, y el Z, que es 11, entonces nos resulta una cantidad de neutrones de 12. Pero en cambio acá, para hallar la cantidad de
Muy bien, entonces de esa manera aplicamos ya lo que es el conocimiento para los cálculos respectivos, tanto cuando son átomos neutros como también el caso de átomos iónicos. Y aquí tenemos ejemplos de acuerdo a los diferentes átomos, ¿cierto? Su forma como podemos calcular estas partículas, tanto de si su cantidad de protones, cantidad de electrones y cantidad de neutrones que puede tener los diferentes tipos de átomos, ¿no? Tipo de átomos. Los átomos, como podemos ver, pueden ser isótopos, también llamados hílidos. ¿Quiénes son estos isótopos o hílidos? Son aquellos átomos que presentan el mismo número atómico, son del mismo elemento, pero diferente número de masa. O sea, mejor dicho, en otras palabras, tiene diferente número atómico, o sea, diferente, que diga el mismo número atómico, o sea, el mismo Z, pero su número de masa, o sea, el A, que en toda representación está en la parte superior, son distintas. Entonces, cuando se da este caso, entonces estamos ante los isótopos hílidos. Un ejemplo de ellos son justamente los isótopos del hidrógeno. El hidrógeno presenta 3 isótopos, ¿cierto? Por lo que tienen 3 números de masa distintas. Entonces ahí está el protio cuando el número de masa es 1, el deuterio cuando su número de masa es 2 y el tritio cuando su número de masa es 3. Entonces, esto es lo que viene a debemos tener en cuenta entonces en toda representación atómica y los tipos de átomos, ¿no? Entonces tenemos los isótopos. ¿Cuándo decimos que son isótopos? Cuando ustedes vean que tienen el mismo Z y son del mismo elemento, ¿no? Ejemplo de los isótopos del hidrógeno. Luego tenemos a los isóbaros. ¿Quiénes son los isóbaros? Son aquellos átomos que presentan diferente número atómico, como ustedes ven, son ya de diferentes elementos, diferente número atómico, acá en el caso del cromo con el manganeso, ¿cierto? ¿No? Aquí nos dan como ejemplo que son isótopos porque tienen diferentes números atómicos, pero ¿qué es lo que hay en común? ¿Ve? Y que hace que indique que sean isóbaros, es que tienen el mismo número de masa, ¿correcto? La misma masa atómica. Entonces pueden ser de elementos diferentes, pueden tener diferentes entonces tenemos ahí a los isóbaros, ¿cierto? Aquellos que presentan el mismo número de masa, pero diferente número atómico, ¿no? Con ellos también se pueden entonces realizar los diferentes cálculos respectivos. Otro tipo de átomos tenemos a los isótonos. ¿Quiénes son los isótonos? Los isótonos, como ustedes pueden observar, son aquellos de átomos diferentes que tienen diferente número atómico y también diferente, ¿no? Número de masa, ¿no? Pero ¿qué tienen entonces en común para poder decir que son isótonos? Entonces, por ejemplo, ¿por qué yo puedo decir que el fierro 5426 es isótono con el cromo 5224? Porque al realizar o obtener su número de neutrones, los neutrones es la misma cantidad. Entonces, en este caso, como ustedes pueden observar, el hierro tiene el hierro 5426 tiene, como ustedes ven, haciendo la resta, hallando los neutrones, tienen, ¿no? 28 neutrones, y acá también el cromo al hallar sus neutrones 52 menos 24 también tiene 28 neutrones. Cuando la misma cantidad de neutrones se da, entonces estamos hablando ante lo que se denominan los isótonos, ¿correcto? Igual manera tenemos otro tipo de átomos que son los isoelectrónicos o también llamados isoeléctricos. ¿Quiénes son los isoelectrónicos y isoeléctricos? Aquellos que poseen el mismo número de electrones, el cual se establece mediante diferentes tipos de elementos, pero al calcular sus electrones, de acuerdo a los cálculos que ya hemos visto, entonces al determinar y estos cantidad de electrones salen iguales, entonces podremos decir que estas dos sustancias son isoelectrónicas. Por ejemplo, el caso del sodio, ¿no? Sodio 11 con carga positiva más 1, entonces indica que es isoelectrónico con el flúor, cierto, 9 con carga menos 1. Son totalmente diferentes, pero al calcular la cantidad de electrones, acá sabemos pues cuando se carga positivamente es porque ha cedido electrones, entonces quiere decir que acá el sodio tiene 10 electrones, el sodio, ¿no? Más 1 tiene 10 electrones, y el flúor se carga negativamente, significa que ganó electrones. Entonces si el número atómico es 9 más el electrón que ha ganado son 10, entonces 10 electrones. Entonces 10 electrones en el sodio más 1, 10 electrones en el flúor menos 1. Cuando se da ese caso de que hay 2 electrones, entonces se
Entonces tenemos ahí los tipos de átomos. Entonces tenemos los isótopos, los isóbaros, los isótonos y los isoelectrónicos. Hay que tener en cuenta también que, como hemos visto sobre todo en los isótopos, entonces las masas son del mismo elemento pero tienen diferente número de masa. Muchos de los elementos, casi en su totalidad, casi de los elementos químicos, pues en su gran mayoría todos tienen isótopos. Por lo tanto su número de masas son diferentes. Entonces para poder ver un número atómico o una masa atómica que represente al elemento, entonces es ahí donde por los diferentes tipos de isótopos que presentan, entonces se ha realizado la masa atómica promedio. Entonces, ¿qué viene a ser la masa atómica promedio? El número de masa de los elementos de la tabla periódica se puede calcular de la siguiente manera: la sumatoria del producto del ¿no? Entonces, haciendo uso de este cálculo matemático, podemos nosotros calcular la masa atómica promedio de los diferentes elementos que tienen, disculpen, de un mismo elemento que son isótopos, que tienen sus isótopos y que podemos realizar sus cálculos, correcto, para determinar la masa atómica promedio, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo en el cual nos dice, ¿no? La plata natural está constituida por una mezcla de dos isótopos, o sea, tenemos dos isótopos, ¿cierto? De este elemento plata, ¿correcto? Entonces, cuyo número de masas de estos dos isótopos de plata es lo siguiente, ¿no? Un isótopo de plata tiene número de masa 107 UMA y el otro 109 UMA, ¿correcto? Entonces, sabiendo que su abundancia, o sea, esta es en función de la abundancia, del isótopo de plata 107 es 56% y del isótopo de plata 109 es 44%, entonces, ¿cuál será el peso atómico promedio que presentarán estos, ¿no? Este elemento plata? Entonces, para ello se hace el cálculo correcto haciendo uso de esta formulita, ¿no? Entonces, el cálculo se hace multiplicando, lógicamente, el porcentaje de abundancia de uno de ellos, en este caso de la plata 107, su porcentaje de abundancia 56, por el valor del número de masa de dicho isótopo, ¿no? Del elemento, ¿no? Y se suma con el producto también del cálculo del isótopo, del otro isótopo de plata, ¿no? En este caso del isótopo de plata 109, cuyo número de masa es 109 justamente y su porcentaje de abundancia que es 44. Entonces multiplicamos 56 por 107 más 49 por 109 y lo dividimos entre 10, entre 100, entonces nos va a resultar la masa atómica promedio, ¿cierto? En este caso nos va a dar 107.78, o sea, nos da entonces el valor de la masa atómica promedio, un valor entre las masas atómicas de la sustancia que nos han brindado, ¿no? De la plata 107 en este caso y de la plata 109, ¿no? Como ven, es un valor del número de masa o la masa atómica promedio de dicha sustancia, ¿no? El cual se mide en UMA, ¿no? Como ya vemos. Bien, entonces hemos visto nuestro tema. ¿Qué aplicaciones podemos tener de acuerdo entonces a lo que hemos visto en esta sesión? Pues una aplicación sobre todo en la que es la nanotecnología, ¿no? Existe un gran consenso en que la nanotecnología nos llevará en estos tiempos, en este siglo, ¿no? A una gran revolución, ¿cierto? Los avances tecnológicos pues han adquirido pues cierta relevancia y la nanotecnología con la cual entonces se está trabajando, entonces ayuda, ¿no? Muchísimo a estos avances científicos tecnológicos en provecho lógicamente, ¿no? De lo que es nuestras necesidades que tenemos, ¿no? En la naturología se basa, se fundamenta sobre todo en el estudio del átomo y qué es lo que se puede ahí realizar, ¿no? A nivel atómico, ¿no? Entonces algo muy interesante que nos ayuda y justamente conocer tener en cuenta estos conceptos, ¿no? De lo que es el átomo, su estructura, ¿no? Los tipos de átomos nos ayudan a comprender sobre estas aplicaciones tecnológicas que se dan, ¿no? Y en lo que es
También en el estudio de nuestro tema en el curso de química, pues aplicaciones de software que nos ayuden justamente, ¿no?, a simular lo que es entonces la aplicación de los diferentes conceptos y definiciones en entonces simulaciones sobre átomos, sobre sus estructuras, que nos van a ayudar a comprender mucho mejor. Muy bien, ese es todo entonces por el desarrollo de nuestra sesión con respecto entonces al átomo, a lo que es el Sistema Internacional de Unidades y el átomo. Gracias por su participación, gracias, y será hasta una nueva oportunidad.